Ya, entonces nuestro primer tema que vamos a tratar en el curso de religión son los evangelios, ¿ya? ¿Qué son los evangelios? Eh, Más que todo son las enseñanzas de los apóstoles, ¿no? Ese es más que todo eh, un primer concepto de que son los evangelios. A ver. Primero vamos a hacer de dónde viene, ¿no? Entonces, primero ustedes saben que la Biblia tiene el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, en el Nuevo Testamento se narra desde el nacimiento del Hijo de Jesús, ¿no? Del Hijo de Dios, ¿no? En Belén, todas sus enseñanzas, su vida, su muerte, resurrección y ascensión, ¿no? Usted sabe, la Biblia o esa parte de la Biblia contiene 27 libros, ¿no? Y ahí se encuentran 4 evangelios, ¿no? Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Entonces, en esos 4 libros es que se encuentra toda la vida, obra y enseñanza de Jesús. Ese es. Ahora, ¿cuál fue la intención de los evangelistas? ¿No? La intención de los evangelistas, ¿qué fue? Dar a conocer lo de la vida, ¿no? Y el mensaje que daba Jesús. Es dar la fe en Jesús, ¿no? Como Mesías de Dios. Y también invitar, ¿no? O sea, es como propaganda, ¿no? Digamos, que creyeran en Jesús, ¿no? Eso fue la enseñanza de los apóstoles, ¿no? Y sobre todo, y la idea de estos 4 es que eso lo pusieran por escrito, ¿no? De ahí es que ya nace o forma parte de la Biblia, ¿no? Parte de la Biblia, ¿no? Entonces, ¿qué tipos de evangelios hay, no? Entonces, los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son textos sagrados, ¿no? Y reconocidos, ¿no? Inspirados por Dios y forman parte del canon bíblico, ¿no? Ahora, dentro de los 4 hay tres que se conocen como evangelios sinópticos. ¿Por qué de ese nombre? Porque son semejantes en cuanto al orden, ¿no? De la narración y su contenido, ¿no? Entonces se les conoce como los evangelios sinópticos a Mateo, Marcos y Lucas. También existen otros que se le llama apócrifos, pero la iglesia no los reconoce, solamente reconoce a estos 4, ¿no? Actualmente no reconoce. Hay otros, digamos, otras historias que tratan de decir lo mismo que ellos, pero la iglesia no los reconoce, ¿no? Solamente reconoce a estos 2, ¿no? Estos 2. Ya. Entonces vamos. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna pregunta? O sea, todo está relacionado con, viene de, ¿no? La intención, ¿no? Como de evangelizar. A veces ustedes escuchan que en la iglesia evangelizan, ¿no? O sea, la iglesia católica evangeliza, ¿no? Antiguamente ustedes habrán escuchado en la época, por ejemplo, de virreinato, ¿no? ¿No? Algunos religiosos evangelizaban. O sea, es eso, ¿no? O sea, es dar a conocer la vida y el mensaje de Jesús. Y todo nace, todo parte, o sea, es de lo que estos 4 evangelistas, ¿no? Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿no? Lo plasman en los libros, ¿no? En los libros de la Biblia. Ya, a ver, ¿qué más tenemos? Buenos días. Ya,
traten de llegar temprano porque más adelante ya no se les va a dejar entrar. ¿Ah? Traten de ser puntuales. No lleguen tarde. Juliano Matías, eres de segundo, de CPRU, ¿no? CPR2, perdón. CPR2. Sí, ¿no? Yo no te tengo en la lista. A veces como todavía no hay tienen, no pueden entrar o se equivocan a veces y entran de otro grado. Entonces pregunto. Ya está. Listo. Entonces sigamos. Entonces acá tenemos, ¿no? Sí, entonces Marcos, los evangelios son de Marcos, Mateo, Lucas y Juan, ¿no? Para que tengan más o menos idea, ¿no? Mateo fue uno de los 12 apóstoles. Marcos fue discípulo de San Pedro. Lucas fue discípulo de San Pablo. Y Juan fue uno de los 12 apóstoles, ¿no? Entonces, Mateo y Juan, ¿no? Fueron uno de los 12 apóstoles, ¿no? Entonces, ¿qué significa evangelio? Evangelio en sí significa también, otro significado es la buena noticia, ¿no? Los evangelios son la buena noticia de la llegada del reino de Dios y está formado por los 4 libros más importantes del Nuevo Testamento porque narra la vida de Jesús, su muerte y su resurrección, ¿no? Entonces, esos 4 libros, esos 4 evangelios están contenidos en el Nuevo Testamento de la Biblia cristiana. Digamos, los autores son conocidos con el nombre de sus autores, ¿no? Son conocidos con los nombres como Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ahora veamos más o menos lo que expresa cada uno de estos evangelios, ¿no? ¿Cómo fue que nacieron? Nacieron primero en diferentes comunidades cristianas, ¿no? ¿Para qué? Para mantener la enseñanza, ¿no? Sí, ¿no? Luego, primero aparecieron sin título y sin nombre del autor. Y más tarde, ya en el siglo I, se atribuyeron a 2 apóstoles, Mateo y Juan, y a 2 discípulos de apóstoles, Marcos y Lucas, ¿no? O sea que al principio se sabía que habían estos evangelios, pero no se tenía el autor ni el nombre. Luego ya, como hemos visto, ya en el nombre de esos evangelios se les pone el mismo nombre del autor. Por ejemplo, Marcos, o sea, nació más o menos, se calcula, en el año 60 y 70 después de Cristo. Ustedes saben que el año 0 está relacionado con Cristo, ¿no? Siempre en nuestro año, los años. Entonces, el año 60, 70 después de Cristo es que vive Marcos, ¿no? Entonces, Marcos dice que este libro se escribió para los creyentes en Roma. Entonces, acá el Imperio Romano, ¿no?, había dominado el mundo, había comenzado a perseguir a los cristianos. Entonces, el Evangelio, según Marcos, se puede dividir en 3 bloques, en un total de 16 capítulos. Donde habla más de que está ambientado en Jesús es el tercer bloque, ¿no? Los primeros 2 bloques cuentan sobre toda la actividad de predicación de Jesús en sus viajes, sus milagros, las curaciones que se da por él entre la gente de Galilea y Judea, ¿no? El tercer bloque ya está ambientado en Jerusalén y termina con la pasión y muerte de Jesús. Luego tenemos Lucas, más o menos el año 80 después de Cristo. Lucas presenta a Cristo como un hombre, el hombre perfecto, ¿no? Este libro va destinado principalmente a la cultura griega. El Evangelio, según Lucas,
está subdividido en 24 capítulos, ¿no? Que se pueden recoger en 7 bloques. Se inicia con el nacimiento de Juan el Bautista y el de Jesús, ¿no? Ambos están descritos, ¿no?, en la vida de Cristo. Su predicación hasta la pasión, muerte y resurrección. Ya, ese es el de estos dos evangelistas evangelios, ¿no? Luego tenemos el de Mateo. ¿No? Mateo presenta a Cristo como el rey, ¿no? Que fue destinado primeramente a lectores judíos, ¿no? O sea, y a fin de, ¿no?, de aportar pruebas de que de que el largamente esperado Mesías judío había venido a establecer el reino de Dios en la tierra, ¿no? Entonces Mateo ya ofrece otro relato, ¿no? Siempre tratando de convencer de las buenas nuevas de Jesucristo. Cita pasajes del Antiguo Testamento, ¿no? Y el Evangelio de Mateo, según Mateo, es el más largo de los evangelios, ¿no? Ya contiene 28 capítulos. Listo. Luego tenemos Juan, más o menos vivió entre el año 80 y 95 después de Cristo. Acá Juan presenta a Cristo como Dios, el Hijo Divino, escrito a los seguidores de Jesús que no eran judíos, específicamente a aquellos que tenían dificultades con la filosofía griega, que enseñaba que la salvación se obtiene a través de un conocimiento especial y que Jesús era divino, ¿no? Pero no auténticamente humano. Entonces Juan insiste en la salvación se recibe por la fe en el Hijo de Dios. Este evangelio está organizado en 21 capítulos, ¿no? Entonces, ese es más o menos todo un resumen de lo que cada uno de estos personajes presenta la vida y obra de Jesús, ¿no? En todo ese tiempo. Entonces, este primer tema que estamos tomando es un poco histórico, ¿no? Cómo es que estos 4 evangelistas pusieron por escrito las enseñanzas de los apóstoles, ¿no? O sea, en otras palabras, ellos fueron los principales, ¿no?, la principal fuente que informó sobre la vida y las enseñanzas de Jesús. Por decir, todo lo que nosotros sabemos de Jesús, de su vida y obra, estos 4 evangelistas fueron los iniciadores, ¿no? Y ustedes saben que a partir de ahí es que ya nace la iglesia, ¿no? Porque a veces después de Cristo, cuando Cristo es crucificado, entonces la vida de los cristianos fue muy dura, ¿no? Entonces, por ejemplo, los romanos obligaban a adorar, por ejemplo, al emperador como un dios, ¿no? Entonces, por eso, pero los cristianos se negaban a eso. Entonces, ¿qué hacían? Eran perseguidos y muchos eran asesinados, ¿no? Por las creencias, porque ellos tenían su fe y su creencia en Jesús, ¿no? Toda su vida, en todas las enseñanzas que había dejado Jesús. ¿Ya? Entonces ya, poco a poco ya, ¿no?, ya los cristianos forman ya comunidades, ¿no? Y esa creencia o esa formación fue alimentada bastante por la fe de los creyentes, ¿no?
Entonces, con la palabra de los apóstoles se pudo, digamos, enseñar en nombre de Jesús. Por ejemplo, a partir de ahí también se puso a hacer práctica, en poner en práctica los mandamientos, ¿no? ¿No? Eso es, se dan cuenta, a partir de ahí ya nace o empieza, ¿no? Ya lo que es la iglesia actual, ¿no? La iglesia actual, ¿no? Lo que se llama, digamos, la comunidad cristiana. No, no se formó, como ustedes ven, de un día para otro, sino fue trabajo mucho de los evangelizadores, ¿no? Y eso ocasionó que fueran algunos de ellos perseguidos, y por eso que también se conoce o hay la existencia de mártires, ¿no? Mártires, personas que fueron, digamos, muertos justamente por propagar esa fe, ¿no? Por tratar de evangelizar. ¿Listo? ¿Está ahí alguna pregunta, algo? No, profesor. Estas, como repito, hay una... Voy a tratar también ahora este fin de semana de colocar también estas diapositivas para que ustedes tengan en... No sé si pueda colgarlo, o sea, los videos se va a colgar pero de la clase, pero también se va a colgar de repente alguna de las diapositivas, si lo van a utilizar. O si no lo cuelgo y ustedes la necesitan, me la pueden pedir a mi celular, a mi privado, y yo les puedo dar, ¿ya? Pero por favor, siempre cuando ustedes pidan algo o quieran algo, digan de qué grado son, ¿no? Qué nombres son, porque a veces son varios alumnos y entonces no sé el nombre. A veces ahí tengo alumnos nuevos, algunos sí los conozco, pero otros no tantos. Por eso quisiera que cuando ustedes quieran algo, necesiten algo, una consulta, escriban siempre qué grado son. Y hasta que ya después ya lo conozca, ya sé quiénes son, ¿no? Por favor. Sí, Jeremy, ¿alguna pregunta? Profesor, la tarea ya está publicada. Sí, la tarea ya está publicada. De todas maneras voy a revisar porque anoche lo puse, pero no sé, pero a veces por ahí, no todo es mecanizado, a veces por ahí no coloca, no lo actualiza y de repente no aparece. Pero sí está la tarea. La tarea son 4 preguntas, 5 preguntas. Más que todas las respuestas las van a encontrar en la misma separata que ustedes van a encontrar en material de estudio. En material de estudio, ahí hay una separata que habla sobre justo este tema. Y las preguntas ustedes las van a poder sacar o expresar ahí en eso, ¿no? Y también recuerden, por favor, que las tareas solamente se entregan por plataforma, ¿ya? De todos los cursos, plataforma. Por eso el que todavía no domina la plataforma, no sabe, hoy día a las 11 hay capacitación, ingresen. Inclusive los alumnos que ya la conocen, ingresen porque hay algunas cosas nuevas que se ha incluido, ¿ya? Para que puedan ingresar bien a la plataforma, no tengan problema. A veces uno publica y algunos alumnos me escriben, profesor, que no sé entrar, que no puedo entrar, pero a veces no podemos contestarle porque estamos en clase, por eso es que se dan las capacitaciones. Ya esta es la segunda capacitación que se les va a dar. Ingresen, ¿no? Por eso en esa hora no, ya no hay clases, solamente tienen que ingresar a las capacitaciones. A partir de las 11 ya ingresan ustedes a la capacitación. Son 2 horas. Y también sus papás avisen que a las 6 de la tarde también empieza otra capacitación para ellos, ¿no? También para que puedan ellos entrar y ver sus notas de ustedes, ¿no? Para que sepan todo eso. ¿Ya? Y listo. Entonces, hasta acá nuestra clase. Listo. Entonces, nuestra clase. Ya no habiendo preguntas. Ya así más o menos van a ser nuestra clase. En otros temas voy a colocar videos de repente para complementar lo que hemos hecho hoy, ¿no? Las tareas son fáciles. Ustedes lean la separata
y ahí van a encontrar todas las respuestas. ¿Ya? No es muy difícil. Este tema de este curso es para que ustedes saquen buenas notas. Porque este curso más que todo es un poco hacer conocimiento de la fe cristiana, un poco conocer, ¿no? A veces hay cosas que uno no sabe, ¿no? Por ejemplo, cómo es que a veces ni sabe, uno lee la Biblia, pero no sabe a veces cómo es que se hizo la Biblia, qué cosa es el Nuevo o Antiguo Testamento. Hay algunos detalles que a veces a uno se les escapan, ¿no? ¿No? Quienes fueron los, por ejemplo, los primeros evangelizadores, ¿no? Quienes, que es Mateo, Juan, a veces cuando usted lee la Biblia, sale ahí los nombres y uno no sabe de dónde es o cómo es, ¿no? Listo, entonces hasta acá nos quedamos. Y recuerden, entonces, vayan a su capacitación. Hoy día, nuevamente les hago recordar, hoy día tienen que entrar a realizar sus prácticas. No dejen prácticas. Muchos de ustedes, los alumnos que todavía están acá, salen o desaprueban. ¿Por qué? Porque justamente no dan las prácticas semanales. Entonces, si no dan, yo no les pongo la nota, el sistema les pone 0, 0. Yo ya no puedo borrar ese 0, ya, así que no, inclusive ahora se le está dando 2 días. O sea, hoy día yo lo he programado por esta vez. O sea, si hoy día no lo pueden dar, lo van a poder dar mañana, ¿ya? Solamente está activada, no, religión todavía no, porque en nuestra primera clase, recién la otra clase, ya va a estar la práctica del tema de hoy. En religión no voy a tomar práctica de entrada, de frente nomás, porque estamos haciendo ahora, ¿no? En cambio, en biología y lo que es razonamiento matemático no es de la clase que hemos hecho, ¿ya? Es más o menos una prueba de entrada, ¿ya? Por eso traten de tener sus libros ahí, sus libritos ahí para que puedan hacerlo bien, ¿no? Y tienen todo el día para que lo hagan hasta las 11:59. Listo, entonces chicos, nos vemos hasta la próxima semana. Tengan muy buenos días. Chao. Hasta luego, profesor. Chao.